El santuario quedaba completamente puro y el pueblo también quedaba puro. Los que no simpatizaban eran cortados del medio del pueblo. Cuando terminaba el día de expiación, la puerta se cerraba. Una vez que terminaba el día de expiación, ya los que estaban en un lado y en el otro lado, su caso estaba decidido para siempre. Así que ahora lo que queremos hablar es el cierre de la intercesión, cuando concluye el día de expiación y ya no hay más oportunidad, porque el santuario ha sido purificado. Ya no se pueden introducir pecados en el santuario, porque Jesús se ha quitado sus vestiduras sumos sacerdotales y se ha vestido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a Apocalipsis 15 y el versículo 5 al 8, a donde se describe el momento cuando se cierra el día de expiación y ya todo caso está decidido. Dice, y lo hemos leído antes: después de esta cosa miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. El templo del tabernáculo es el lugar santísimo. El tabernáculo es la carpa. El templo del tabernáculo es el lugar santísimo de la carpa. Luego dice, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Noten que aquí no se abre el santuario para que la gente entre por fe. Se abre el lugar santísimo para que los ángeles con las plagas salgan, porque la puerta de la gracia se ha cerrado. Así que dice, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Es decir, los 7 ángeles ahora van a derramar la ira de Dios sobre el mundo sin mezcla de misericordia, porque se ha cerrado la puerta de la gracia. Y luego dice en el versículo 8, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo, nadie podía entrar al lugar santísimo, ya no personalmente, sino por fe, hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Es decir, esto habla del momento cuando cesa la intercesión en el lugar santísimo. Todos los casos están decididos y nadie ya puede entrar por fe al santuario para recibir perdón por el pecado, porque se ha cerrado la puerta de la gracia. La nota dice, Apocalipsis presenta el siguiente orden de eventos. Número 1, el servicio del templo termina. Número 2, las plagas se derraman. Número 3, nadie puede entrar al templo, que es el lugar santísimo, por la fe hasta que las plagas hayan caído. Fíjense la manera como lo escribió el Espíritu Profecía. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos, ¿a quiénes? No los impíos, a los santos les toca vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. Yo pregunto, ¿para este momento el santuario ha sido purificado? ¿Todos los pecados han salido del santuario, sí o no? Todos salieron. Jesús se cambió sus vestiduras de sumo sacerdote a sus vestiduras como rey. Sí, ya no hay intercesor. Es decir, los que pasan por el tiempo de angustia van a tener que vivir sin intercesor. Así que debemos nosotros ahora reclamar ¿qué? Reclamar a Jesús como intercesor y por la gracia de Dios vencer el pecado, porque llega el momento en que no podremos hacerlo. Así que dice, en aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. Había sido decidido que, todo caso, y numerada cada joya, detúvose un momento Jesús. Ahora fíjense lo que pasa. La ceremonia de Azazel viene ahora. Detúvose un momento Jesús
en el departamento exterior del santuario celestial, y los pecados confesados mientras Él estuvo en el lugar santísimo. Fíjense cuáles son los pecados, los que fueron ¿qué? Confesados mientras Él estuvo en el lugar santísimo, fueron asignados ¿a quién? A Satanás, originador del pecado, quien debía sufrir ¿qué cosa? Su castigo. Apocalipsis 22:11 también describe este momento, cuando todos los casos están decididos. Dice allí: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Así que ahora viene, después de que se cierre la puerta de la gracia, Jesús sale del santuario y ahí está esperando el macho cabrío Azazel, símbolo de Satanás. Y ahora viene la ceremonia que describe Levítico 16, 20 al 22, al pie de la página 221. Dice que el sumo sacerdote coloca las dos manos sobre la cabeza del macho cabrío. Antes de eso era una mano, ahora son dos manos. Vamos a leerlo. Dice: cuando hubiere acabado de expiar el santuario. Yo pregunto, ¿el macho cabrío Azazel expía el pecado? No, porque cuando se hace la ceremonia de Azazel, ya la expiación del santuario ha sido hecha. Porque dice: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. Y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él, piense plural ahora, todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Se está transfiriendo la responsabilidad de todos los pecados confesados que entraron al santuario sobre el originador y perpetuador del pecado, claramente. Y luego dice: y lo enviará ¿a dónde? Al desierto, por mano de un hombre para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Dos características: en primer lugar, es llevado al desierto, y en segundo lugar, en el desierto no hay habitantes. Crucial. Elena White describió este momento en una colección que se llama la colección Spalding Magan, página 2. Escribió lo siguiente: entonces vi que la obra de Jesús en el santuario pronto terminará. Y después que se termine su trabajo, Él vendrá a la puerta del primer apartamento y confesará los pecados de Israel sobre la cabeza del macho cabrío. Luego, ¿qué va a hacer? Luego se pondrá las vestiduras de la venganza. Entonces vendrán, ¿qué cosa? Las plagas sobre los impíos. Y no vendrán hasta que Jesús se ponga esa vestimenta y tome su lugar sobre la gran nube blanca. Luego, mientras las plagas están cayendo, el macho cabrío es llevado lejos. Él hace una gran lucha para escapar, pero se sujeta con fuerza por la mano que lo guía. Si él efectuara su escape, Israel perdería sus vidas. Vi que llevaría tiempo llevar al macho cabrío a la tierra del olvido, después de que los pecados fuesen puestos en su cabeza, porque después de esto viene el tiempo de angustia, después de esto viene el milenio, y después vienen los eventos después del milenio. Es un evento que va a durar tiempo. Ahora, ¿a dónde se cumple en Apocalipsis esta ceremonia de los pecados colocados sobre Azazel? ¿A dónde Apocalipsis menciona eso? Donde Satanás es exiliado a un planeta desierto donde no hay habitantes. En Apocalipsis 20.
Nota lo que dice Apocalipsis 20 y los versículos 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. ¿Sabe? Esa palabra abismo es muy interesante. Es la misma palabra que se usa en Génesis para describir el planeta en estado desordenado y vacío. Solo que en Génesis está en hebreo, mientras que aquí está en griego. Pero en la versión griega del Antiguo Testamento aparece la misma palabra abusos. Quiere decir que la palabra abusos en griego es equivalente a la palabra tehom en hebreo. Es decir, que cuando usa la palabra abismo, se está refiriendo a un planeta desordenado y vacío y sin luz, como al principio. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo. Una vez más, planeta oscuro, desordenado y vacío. Y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Por qué no va a poder engañar más a las naciones durante el milenio? Porque no hay naciones que engañar. Todos están ¿qué? Muertos. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Yo pregunto entonces, ¿después del milenio va a haber naciones para engañar? Sí, el atar de Satanás tiene que ver con si están vivos o si están muertos sus seguidores. Si sus seguidores están muertos, está atado. Si sus seguidores están vivos, está desatado. Ahora, vamos a Jeremías el capítulo 4. A donde Jeremías vio la condición de la tierra durante los 1000 años. Aquí van a ver que la tierra va a volver a la condición en la cual se encontraba el planeta antes de la semana de la creación. Dice allí, vamos a leer primero de Isaías, el capítulo 24, el versículo 1, y luego los versículos 18 al 23. Está hablando aquí de la segunda venida. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere en el medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Y luego dice, acontecerá en aquel día, aquí viene una referencia al milenio en el Antiguo Testamento. Dice, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. ¿Cuál es el ejército en los cielos en lo alto? Satanás y sus ángeles. Dice que lo va a castigar. ¿Y a quiénes va a castigar? A los reyes de la tierra sobre la tierra. Denle en Apocalipsis 19, dice que cuando Jesús viene en el caballo blanco con los ejércitos celestiales, dice que los reyes de la tierra están listos para contrarrestar a Jesús. Así que dice, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. ¿Y cuál será el castigo? ¿Cuál va a ser el castigo que van a sufrir los reyes de la tierra y que va a sufrir Satanás o los poderes del ejército de los cielos en lo alto? Dice, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra y en prisión. Lo que leímos en Apocalipsis 20. En prisión quedarán, ¿qué cosa? Encerrados, y serán ¿qué? Castigados después de muchos días. ¿Cuántos son los muchos días? 1000 años. ¿Está claro? Y luego dice, después de los 1000 años, la luna se avergonzará y el sol se confundirá
cuando Jehová de los ejércitos reina en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. La tierra va a ser desnudada, trastornada, vaciada, en los cielos no va a haber luz. En Jeremías 4 se usan expresiones como estas: el sonido de la trompeta, los cielos en ellos no había luz, la tierra estaba como un desierto, no había hombre, estaba asolada y vacía, todas las aves del cielo se habían ido, el campo fértil era un desierto. Todas son expresiones de Jeremías 4, a donde Jeremías está presenciando el periodo de las plagas y la segunda venida de Jesús. Noten cómo Elena White describió la devastación y desolación de la tierra. Esto es el conflicto de los siglos 6, 39. Ahora se realiza el acontecimiento predicho por el último solemne servicio del día de las expiaciones. Una vez terminado el servicio, que se cumplía en el lugar santísimo, y cuando los pecados de Israel habían sido quitados del santuario por virtud de la sangre del sacrificio por el pecado, entonces el macho cabrío emisario era ofrecido vivo ante el Señor. Y en presencia de la congregación, el sumo sacerdote confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones a causa de todos sus pecados, cargándolas así sobre la cabeza del macho cabrío. Levítico 16, 21. Y luego entonces la hermana White dice cómo se aplica eso al final de la historia, porque acaba de describir qué pasaba en el Antiguo Testamento. Ahora va a describir cuál es el equivalente. Asimismo, cuando el servicio de propiciación haya terminado en el santuario celestial, entonces en presencia de Dios y de los santos ángeles de la hueste de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás. Se le declarará culpable de todo el mal que les ha hecho cometer. Y así como el macho cabrío emisario era despachado a un lugar desierto, así también Satanás será desterrado en la tierra desolada, ¿sin qué? Sin habitantes, y convertida en un desierto horroroso. Así que en Apocalipsis 20 tenemos el cumplimiento de la ceremonia del macho cabrío Azazel en el día de la expiación. Ahora, tenemos que hablar un poco de lo que va a pasar durante el milenio y después del milenio. ¿A dónde va a estar el pueblo de Dios durante el milenio? Los fieles cuyos pecados fueron limpiados del santuario. ¿A dónde van a estar? Van a estar en el cielo, ¿correcto? ¿Dónde van a estar los impíos? Muertos en la tierra. ¿Y Satanás y sus ángeles? Vivos pero atados a este planeta. Pueden pensar de otra ocasión cuando Dios obligó a Satanás a quedarse aquí durante el diluvio. La hermana White dice que temió por su propia existencia. Fue tan cataclísmico el diluvio que Satanás temió por su propia existencia. Y durante el milenio, él tiene tiempo de sentarse a observar todo lo que él hizo. Ahora no tiene tiempo de reflexionar sobre lo que hace, porque está muy ocupado. Pero en el milenio Dios le va a decir: siéntate y mira lo que hiciste. Y todos los impíos van a estar muertos. Ha perdido su apoyo. El poder de Satanás radica en que tiene gente para engañar, pero cuando no tenga gente para engañar, no tiene poder. Está sin poder durante los 1000 años. ¿Qué harán los hijos de Dios en el cielo durante los 1000 años? Una obra de juicio. 1 Corintios 6, 1 al 3 dice: ¿no sabes que nosotros juzgaremos al mundo? ¿Que juzgaremos a quiénes? A los ángeles, dijo el apóstol Pablo. Y no puede ser los ángeles fieles, porque ellos no necesitan juicio. Es Satanás y sus ángeles. La hermana White dice que durante el milenio los fieles van a examinar las vidas de todos los impíos que se quedaron en la tierra. Y van a examinar todo el registro de la historia de Satanás. Y van a pronunciar la sentencia de muerte sobre ellos. Y
la longitud del castigo que van a sufrir. Yo pregunto, ¿sería justo que una persona que se comió un semáforo y una persona que cometió una masacre, que sufran el mismo castigo? Que el juez diga, al que se comió el semáforo y al que mató un montón de gente, los condeno a ambos a la silla eléctrica. No, el castigo es conforme a ¿qué? Conforme a las obras. Por eso Satanás va a sufrir más que todos, como estudiaremos. Durante el milenio Dios mostrará por qué razón personas que esperábamos que iban a estar ahí no están. Y personas que nunca soñábamos que iban a estar ahí, ahí están. Podremos ver los registros. Dios no va a dejar ningún cabo sin atar. No va a dejar ninguna duda en el universo. Fíjense que en el juicio antes de la segunda venida, Dios convence a los seres celestiales de que Él tiene derecho de llevarse a los fieles al cielo. Durante el milenio, Dios convence a los fieles que Dios fue justo en dejar a los que se quedaron. Y después del milenio, Dios le va a mostrar a los impíos y a Satanás y sus ángeles por qué se perdieron. Y todos van a decir que Dios obró justamente en cada caso. No se equivocó en nada. Cuando después del milenio Dios muestra en esa visión panorámica toda la historia del mundo, cómo los impíos, a dónde escogieron el camino equivocado. Después que ellos ven todo el panorama, los impíos tienen que arrodillarse. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Dios obró justamente. Y solo en ese momento puede destruir Dios a los pecadores y el pecado, porque ellos han admitido que Dios tiene razón y que Satanás es el canalla. Ahora, cuando termine todo este proceso, Dios tendrá una gente limpia, sacerdote limpio, santuario limpio, mundo limpio y universo limpio. Nota lo que dice Patriarcas y Profetas, página 49. Cuando uno le pregunta a la gente, ¿por qué murió Jesús? Dice, para salvarme a mí. Sí, eso también, pero esa no es la razón principal. La razón principal es que Dios tiene que vindicarse ante el universo. Porque Satanás acusó a Dios de ser un déspota, de ser un tirano, que la ley restringía la libertad y que Dios era un mentiroso. Y Dios permite que el pecado continúe para que finalmente Satanás se revele por lo que es. Y cuando lleguemos allá y miremos hacia atrás, vamos a decir, Señor, lo hiciste bien. Porque hoy en día la gente se queda mucho, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento por 6,000 años? No podemos explicarlo plenamente, pero cuando lleguemos allá y Dios nos muestre la razón, vamos a decir, gracias Señor por haberlo hecho a tu manera. Porque Dios conoce el fin desde el principio. Nota lo que dice Patriarcas y Profetas, página 49. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. A este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos, así como sobre el hombre, se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo cuando sea levantado en la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora escuchen bien, el acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza
y las consecuencias del pecado. Ahora, algunas personas dicen, bueno, ambos machos cabríos representan a Jesús. Eso dicen muchos protestantes. Pero no puede ser. Noten las razones. En primer lugar, el texto dice claramente que son opuestos. Uno es para Jehová y el otro para Azazel. Los dos no son para Jehová. Dice ahí en Levítico 16, 7 y 8, después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Son opuestos. En segundo lugar, el macho cabrío no puede representar a Jesús, el macho cabrío Azazel, porque los pecados en realidad fueron colocados sobre Jesús, entraron al santuario y el santuario ya había sido limpiado del pecado. Es decir, la sangre del macho cabrío de Jehová limpió los pecados del pueblo de Dios del santuario. El santuario ya había sido limpiado por la sangre del macho cabrío de Jehová cuando tuvo lugar la ceremonia del chivo expiatorio. Porque dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Así que la ceremonia del macho cabrío vivo nada tiene que ver con expiar el pecado. Número 3. El macho cabrío no era sacrificado. Era enviado al desierto. Mientras que Jesús fue sacrificado. En cuarto lugar, en el calendario del Mesías no cuadra. ¿Cuándo son colocados los pecados sobre el macho cabrío? Ya cuando se cierra la puerta de la gracia. ¿Cuándo fueron colocados los pecados sobre Jesús? Cuando murió en la cruz. ¿O será que Jesús va a cargar los pecados al final de la historia, después de que cierre la puerta de la gracia? No tiene ningún sentido. Número 5. Los pecados le eran impuestos al macho cabrío, mientras que Jesús voluntariamente tomó los pecados sobre sí. Número 6. Los mismos judíos dicen que Azazel representa a Satanás y ellos deben saber, porque ellos tienen el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Y finalmente, el libro de Apocalipsis demuestra claramente que Azazel es Satanás. Fíjense, vamos a repasar aquí. Vamos a repasar la secuencia de eventos en Apocalipsis. En primer lugar, y esto es un repaso de lo que estudiamos antes, Jesús sube al cielo después de derramar su sangre, ¿correcto? Después de morir y resucitar, asciende al cielo. Durante el periodo de las iglesias, ¿dónde está Jesús? Entre los candeleros. Durante los sellos, ¿dónde está? En la mesa de los panes. Durante las trompetas, ¿dónde está? En el altar de incienso. Luego se mueve a Jesús, ¿a dónde? Al lugar santísimo, Apocalipsis 11, 19. Y luego en Apocalipsis 14 se anuncia que ha llegado la hora de ¿qué? Se ha llegado la hora del juicio. Y en Apocalipsis 14 al 20, el mundo está dividido en 2 grupos porque el juicio ha terminado. Está la mies y están las uvas. Todas decisiones han sido tomadas. Luego en Apocalipsis 15, 5 al 8, se cierra el servicio del santuario, como vimos. Luego en Apocalipsis 16 al 18 viene la gran tribulación. Luego en Apocalipsis 19, 11 Jesús viene en el caballo blanco para librar a su pueblo. Y luego en Apocalipsis 20 tenemos la ceremonia del chivo expiatorio. ¿Tiene sentido? Esa es la secuencia de Apocalipsis. Y luego en Apocalipsis 21 y 22 el gran conflicto ha terminado y Dios hace un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa es la secuencia de Apocalipsis. Claramente, el chivo expiatorio es Satanás, según Apocalipsis, el capítulo 20. Ahora, recuerdan que les mencioné que
Los impíos que no simpatizaban con la obra de Cristo en el santuario iban a ser cortados, que eso significaba que iban a ser excluidos como miembros del pueblo de Dios. Vamos a leer algunos versículos que hablan sobre esa expresión, cortados. Levítico 23, 29 y 30. Levítico 23 y el versículo 29 y el versículo 30. Porque toda persona, note que es individual, que no se afligiere en este mismo día, será que cortada de su pueblo. Pero no solo cortada. Aquí hay una insinuación de que los impíos van a ser destruidos. Porque dice que cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo que destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Noten lo que dice en el Salmo 109, 14 y 15. Está hablando aquí de la apostasía de Judas. Y dice, venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y Él corte de la tierra su memoria. ¿Qué significa eso? Corte su memoria. Para siempre dejarán de ¿qué? De ser, y no serán recordados. Levítico 24, el versículo 14 y el versículo 23, esto es muy importante, dice que los malvados eran destruidos fuera del campamento. ¿Dónde eran destruidos los impíos? Fuera del campamento. Yo pregunto, después del milenio, ¿a dónde están reunidos los impíos? Dice, circundaron el campamento de los santos. Y luego descendió fuego del cielo y los consumió. En Ezequiel 28, 18 y 19 y Malaquías 4, 1 al 3, los impíos son destruidos según sus obras. El día de expiación deja muy claro que la santidad y el pecado no pueden coexistir y no tienen nada en común. El propósito del día de expiación es reivindicar, exonerar y justificar las acciones de Dios ante el universo. La nueva teología que ha empezado a surgir sostiene que la palabra limpiado en Daniel 8:14 debe traducirse, el santuario será reivindicado, justificado, establecido o regresado a su estado legítimo. Y yo no tengo ningún problema con eso, porque cuando el santuario se purifica, se reivindica el carácter de Dios, se justifica a Dios. Y el santuario regresa a su estado legítimo. Pero en realidad, la mejor traducción de Daniel 8:14 es: el santuario será purificado. Ahora, ¿qué deberíamos estar haciendo hoy? Esa es la pregunta clave. Pero antes vamos a responder otra pregunta. No me contesten rapidito, porque de pronto responden mal. Una vez yo estaba hablando con un evangélico y le hice varias preguntas. Le dije, mira, ¿qué muerte sufrió Jesús? Me miró y dijo, pues sufrió la muerte segunda. Le dije, interesante, la muerte segunda. Y le dije, ¿y qué es la muerte segunda? Separación eterna de Dios. Entonces le hice una tercera pregunta. Entonces, ¿por qué Cristo está en el cielo y no está separado de Dios? Quedó frío. Yo pregunto, ¿sufrió Jesús la segunda muerte? No. Jesús sintió la segunda muerte, pero no la sufrió. Mire, la iglesia adventista es la única iglesia en el mundo que puede explicar este asunto de que Jesús no sufrió la muerte segunda. Yo pregunto, ¿quién es el que finalmente va a sufrir la muerte segunda por todos los pecados que cometieron los fieles de Dios?
Jesús asume la responsabilidad hasta que puede tomar toda la responsabilidad y la coloca sobre Satanás, y Satanás sufre la muerte segunda. Voy a leerles una cartica que yo le escribí a una persona que me hizo una pregunta en cuanto a esto. Esto está en la página 227. Es cierto que la segunda muerte es, en última instancia, significa nunca volver a vivir. Sin embargo, hay más de una segunda muerte que eso. Verás, la segunda muerte incluye mucho más que simplemente perder la vida física. Lo peor de la muerte segunda es el sufrimiento espiritual y la agonía que lo precede de inmediato. Incluye la terrible realización de la separación eterna de Dios y el sentido de desesperanza. Esta experiencia ocurre cuando una persona sigue ¿qué? Viva. Yo pregunto a un prisionero que está en la cárcel, en la prisión, bajo sentencia de muerte, y se está acercando el momento de ejecutar la sentencia de muerte. ¿Dónde está el mayor sufrimiento del que está en la prisión? ¿Cuando lo ponen en la silla eléctrica o todos los días anteriores? La agonía. Esta experiencia ocurre cuando una persona sigue viva y enfrenta la posibilidad de morir y nunca volver a vivir. Hay varias citas de Ellen White que afirman claramente que Jesús sintió o experimentó esta agonía de separación en el Getsemaní y en la cruz antes de su muerte. Jesús lo sintió. Jesús entendió lo que significa la segunda muerte. Ahora, fíjense esta cita tremenda del Espíritu Profecía. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 189. Cristo experimentó mucho lo que los pecadores sentirán cuando las copas de la ira de Dios sean derramadas sobre ellos. ¿Qué sintió Jesús? Se sintió como los impíos cuando las copas de la ira de Dios se derramen sobre ellos. Sigue la cita. La negra desesperación envolverá como una mortaja sus almas culpables y comprenderán en todo su sentido la pecaminosidad del pecado. La salvación ha sido comprada para ellos por los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios. Podría ser suya si la aceptara voluntaria y gustosamente. Pero ninguno está obligado a obedecer la ley de Dios. Si niegan el beneficio celestial y prefieren los placeres y el engaño del pecado, consumarán su elección. Pero al fin recibirán su ¿qué? Su salario. ¿Y cuál es el salario? La ira de Dios y la muerte eterna. ¿Qué es segunda muerte? Muerte eterna, según el Espíritu de Profecía. Estarán para siempre separados de la presencia de Jesús. ¿Qué es muerte segunda? ¿Están separados para siempre de qué? De la presencia de Jesús. Ahora, ¿Jesús sufrió esa muerte? No. Porque si hubiera sufrido esa muerte, ¿qué hubiera pasado? Estaría muerto y separado eternamente de su Padre. Pero él está muy feliz con su Padre ahora. Porque mientras tanto el santuario tiene el pecado. Jesús cargó el pecado, lo puso en el santuario y finalmente será colocado los pecados de todos los fieles sobre la cabeza de nuestro cabrío, el que originó el pecado, el que perpetuó el pecado, el que extendió el pecado, y entonces él sufrirá el merecido, que es la muerte segunda. Estarán para siempre separados de la presencia de Jesús, cuyo sacrificio han despreciado. Habrán perdido una vida de felicidad y sacrificado la vida eterna
por los placeres momentáneos del pecado. Hermanos y hermanas, ¿de qué aprovecha que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? ¿De qué vale enfocarnos en las cosas de este mundo por 60, 70, 80, posiblemente 90 años o 100? Y enfocarnos en lo de aquí y perder la oportunidad de vivir eternamente con Jesús. No nos aferremos a las cosas de acá, hermanos y hermanas. No vale la pena. Mientras más tengamos, más va a consumir el Señor. Ahora no es tiempo de estar acaparando, es tiempo de estar invirtiendo en la causa de Dios, invirtiendo nuestros esfuerzos, invirtiendo nuestro tiempo, invirtiendo nuestros recursos en la salvación de las almas, no solamente dando dinero, sino activamente participando en la proclamación del mensaje que nosotros tenemos, porque queremos que nuestros vecinos se salven, queremos que nuestros compañeros de trabajo se salven, queremos que nuestros familiares se salven. Entonces, ¿cómo podemos quedar callados? Ahora escuchen la siguiente cita. ¿Jesús sintió la ira del Padre? ¿Jesús tuvo que beber la copa de la ira de Dios? ¿Sí o no? ¿Es la misma copa que los impíos tendrán que beber? ¿Sintió Jesús como se sentirán ellos? Sí, Señor. ¿A dónde bebió Jesús esa copa? Donde sintió lo que es la muerte segunda. En el Getsemaní. Nosotros a veces hablamos del Calvario como la gran prueba de Jesús. La gran prueba fue en el Getsemaní. La hermana White dice que si no hubiera venido un ángel a fortalecer a Jesús, que hubiera muerto en el huerto antes que le pusiera un dedo encima. De la angustia que tenía Jesús. El sentido de la separación de su Padre. Temía que fuese eterna. Sintió lo que es la muerte segunda. Noten lo que dice, deseado de todas las gentes, página 701. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que ¿llevó la culpabilidad, sí o no? Sí. No puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador, que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. ¿Saben cómo se vence el pecado? No es mirando la ley. Los judíos miraban la ley para vencer el pecado. El pecado se vence contemplando a Jesús, contemplando el sacrificio de Jesús. Por eso el hermano White dice que debemos pasar 1 hora al día meditando sobre la vida de Jesús, particularmente las escenas finales. Debemos leer un versículo y luego meditar sobre ese versículo. Cuán terrible es el pecado que le hizo eso al Señor Jesucristo. El problema es que estamos llenando la mente de basura. Y entonces queremos saber cómo vamos a vencer el pecado. Somos lo que comemos físicamente y somos lo que vemos y oímos espiritualmente. A veces los jóvenes me dicen, ¿cómo puedo yo vencer el pecado, pastor? Entonces yo le digo, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando?
¿A dónde estás yendo? Porque eso determina si vas a vencer o no. Lo que metemos en nuestra mente. El apóstol Pablo escribió que mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, que es su carácter, somos que estamos siendo transformados a su misma semejanza. ¿Y saben que la palabra, saben qué palabra es en griego? La palabra cambiados. ¿Estamos siendo cambiados? Es la palabra griega metamorfoo. ¿De dónde viene esa palabra? ¿Qué palabra tenemos en español? ¿De dónde viene esa palabra? Metamorfosis. ¿Sabe lo que es una metamorfosis? Por muchos años yo coleccioné mariposas. Cuando era niño, en Venezuela, lindas mariposas había. Las coleccionaba, las agregaba ahí a mi colección y las clasificaba. Lindas mariposas, preciosas. Pero yo descubrí que yo tuve el privilegio de analizar todo el proceso del desarrollo de una mariposa. Nace un gusano. La madre mariposa pone huevos, se rompe el huevo, sale un gusanito y el gusanito empieza a comer de las hojas del árbol y se vuelve un gusanote. Pero igual es gusano. Y luego, después de cierto tiempo, dependiendo de la clase de mariposa, se adjunta a un árbol o a una pared y se encierra en una crisálida, en un capullo, en el gusano. Después de unos días, el capullo empieza a moverse violentamente. Se rompe el cascarón de afuera. ¿Y dónde quedó el gusano? Sale una linda mariposa. Metamorfosis. Por la contemplación somos transformados. Lo que contemplamos determina, hermanos y hermanas, victoria o derrota sobre el pecado. Leamos un par de citas más antes de terminar. A pie de la página 228, con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía. Eso es un sentimiento interno. Ahora, la razón por la cual venció es porque él no se basó en lo que sentía, sino en las promesas de su Padre. Nosotros nos guiamos demasiado por los sentimientos. Ay, me siento mal hoy, el Señor no está conmigo. No dependamos sobre nuestras emociones y la forma que nos sentimos. Confiamos en las promesas de Dios. Había una dama que vino y me dice: pastor, yo tengo este pecado que cometí muchas veces y no siento que Dios me haya perdonado. Sigo recordando ese pecado, no siento que Dios me haya perdonado. Y yo le dije: ¿te arrepentiste y lo confesaste? Dice: sí. Entonces dice: ¿cuál es el problema? El perdón no tiene nada que ver con cómo te sientes. Dios dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Créelo, no porque lo sientes, sino porque Dios lo dice. Por eso Jesús venció. Sintió que su padre lo había abandonado, pero sabía que no, porque su padre le había hecho una promesa. Por eso dijo:
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Murió un vencedor. Sigue la cita. Escuchen esto. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. ¿Sintió Jesús lo que es la muerte segunda? ¿Estuvo dispuesto de quedar eternamente separado del Padre para salvarnos a nosotros? Sí, porque no dependió de sus emociones, sino que dependió de las promesas de Dios. Sigue diciendo el sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Óigame, cuando el soldado vino a donde estaba Jesús y lo encontró muerto, se sorprendió. ¿Cómo es que este hombre murió tan rápido? Jesús no murió de sus heridas. A Jesús se le quebró el corazón. Por eso, ¿qué pasó? Cuando le atravesaron la lanza, salió agua mezclada con sangre, que médicamente se dice que es que el corazón había reunido agua alrededor del corazón, que oprimió el corazón y se le paró el corazón. Hay otras citas aquí fenomenales. Vamos a leer la que se encuentra en la página 229, la última cita. Como sustituto y seguridad del hombre, la iniquidad de los hombres fue puesta sobre Cristo. Él fue considerado un ¿qué? Un transgresor, para poder redimirlos de la maldición de la ley. La culpa de cada descendiente de Adán, de todas las edades, estaba presionando su corazón. Hermanos y hermanas, si hoy en día la gente se suicida por el sentido de culpa de ellos, ¿pueden imaginarse lo que significa que Jesús haya tenido el sentido de culpa de todos los pecados que jamás se hayan cometido? Nunca podremos comprender eso. La culpa de cada descendiente de Adán, de todas edades, estaba presionando su corazón. Y la ira de Dios y la terrible manifestación de su descontento por la iniquidad llenaron el alma de su Hijo con consternación. El retiro del rostro divino del Salvador en esta hora de angustia suprema le atravesó el corazón con un dolor que el hombre nunca puede comprender por completo. No podemos comprender aquello por lo cual pasó Jesús. Yo pregunto, ¿el Padre también sufrió? ¿Quién sufrió más, el Padre o el Hijo? Lo único que tenemos que hacer es mirar la historia de Abraham cuando llevó a Isaac para sacrificarlo. ¿Quién sufrió más? El Padre. Y sin embargo la Biblia nos dice, el que no escatimó a su propio Hijo, Romanos 8:32, sino que lo dio por nosotros, ¿cómo no nos dará a nosotros todas las cosas? Por medio de Él. Hermanos y hermanas, yo reitero que en este mundo no hay nada que valga la pena, sino las almas que necesitan a Jesús. Pero en términos de posesiones, de bienes materiales, todo eso va a desaparecer. No acaparemos, vuelvo a repetir. Vamos a las Sagradas Escrituras, vamos a estudiar la Biblia. Vamos a orar como nunca hemos orado. Y vamos a pedir el poder del Espíritu Santo
para contarles a otros cuán maravilloso es Jesús. Asistamos regularmente a la iglesia. Ocupemos cualquier función para la cual nos elijan. Activémonos. ¿Cómo sería la iglesia si